Tengan todos una cordial bienvenida nuevamente en este día domingo, el día del Señor, en el cual todos los redimidos por la poderosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario nos congregamos para alabar y exaltar su santo nombre. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en este día y los invito a que vayan en sus Biblias al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hemos leído la palabra de Dios y el profeta Isaías nos cuenta ese maravilloso momento en que Dios le permitió ver su majestad y su gloria. Y esa majestad y gloria de Dios estaba rodeada de serafines y ángeles que clamaban delante del Señor, Santo, Santo, Santo. Es a este Señor y Dios al cual vamos a rendirle culto en este momento. Es a la majestad y la gloria de ese Señor y Dios que llena todos los cielos y que llena toda la tierra, y que su gloria está en todo el universo, y también en medio nuestro. Es a Él al quien vamos a alabar y adorar por medio de este servicio. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, aquí estamos nuevamente, tu pequeña manada de la Iglesia Palabra de Vida, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, con humildad de corazón, reconociendo tu poder, tu gloria y tu majestad, como nos la muestra Isaías en esa revelación del cielo que tuvo. Señor, que nuestro corazón pueda también, en este momento, mirar a la eternidad de tu presencia y saber, Señor, que reinas y gobiernas en lo más sublime, Señor de los cielos, pero que también has puesto tu trono ahora en nuestros corazones, y te reconocemos, Señor, en este momento como nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. Despierta en nosotros, Padre, un sentido de adoración y alabanza a ti por tu grandeza, por tu majestad y por tu gloria. Recibe, Señor, este servicio que dedicamos a ti, Señor, todos los redimidos, por tu preciosa sangre. En este día, Señor, recibe esta adoración solemne que dedicamos a ti, Señor, con agrado. Que sea la muestra sincera de nuestra gratitud a ti, Señor. Que sea la muestra sincera de nuestro reconocimiento que eres el Dios Todopoderoso, al cual toda la tierra debe adorar y alabar, Señor. Pero también, Señor, que en ese convencimiento de que eres el Dios sublime y glorioso, Señor, también como Isaías,
después de haber sido expuesto a la limpieza de todos nuestros pecados, podamos decir como Él: aquí estamos, Señor, dispuestos para ir y proclamar la verdad del Evangelio, para que otros también puedan celebrar como nosotros tu santo y bendito nombre. Señor, quiero también en este momento recordar a nuestros hermanos enfermos. Imparte para ellos también gozo y paz en medio de sus dolencias físicas, Padre. Oramos por las familias que están atravesando problemas económicos, para que tú también puedas llenar ese corazón de fe, y que en medio de la crisis ellos puedan saber que hay un Dios todopoderoso que les sostiene. Señor, levanta, Señor, el corazón de aquel que está afligido, que está en angustia, y llénalo de tu paz, Señor. Y Padre, gracias, porque nos permites venir delante de ti, Señor, para alabar y adorarte. Gracias por abrir nuestros ojos a la fe y traernos a una nueva vida, a una nueva dimensión de la experiencia de la relación contigo, donde sabemos que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor. Gracias por tomar nuestro pecado y darnos tu justicia perfecta, por la cual ahora, Señor, tenemos la certeza de que somos aceptados por el Padre como hijos amados. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, abran sus signarios y, teniendo todavía en nuestra mente las palabras que hemos leído en Isaías capítulo 6, vamos a entonar el himno número 3. Santo, 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 grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Amén. Y allí seguidito tenemos otro himno que canta a ese atributo perfecto de la santidad de Dios, el número 4. Santo, santo, Señor omnipotente. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro, reverendo.
santo, santo, en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegrías llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Qué gozo es poder alabar al Dios Padre, al Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a continuar cantando al Señor y busquen el himno número 42, Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de él. Señor, predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él logró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios.
Sí, Señor. Sabemos que tú eres quien reina en nuestras vidas. Eres quien reina en nuestro universo. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tu iglesia ha cantado, Señor, a tu gloria, a tu santidad, a tu reino, Señor, en el cual ya estamos viviendo, Padre. Haznos proclamadores de tu reino, así como hemos cantado, que también podamos cantar al corazón de aquellos que no te conocen todavía, para que junto con nosotros puedan reconocerte como el Rey. En estos momentos, Señor, recordamos también tu obra de gracia. Recordamos, Señor, en este momento que fuiste a la cruz a reemplazarnos a nosotros, a tomar nuestra posición, a tomar nuestro puesto en la condenación eterna y recibir nuestro castigo. Y a cambio de esto darnos, Señor, el perdón de nuestros pecados. A cambio de esto darnos tu gracia y misericordia inmerecida y obtener la salvación, Señor, por medio de tu obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor, por esa obra de gracia que has hecho por cada uno de nosotros. Y oramos por nuestros seres queridos, familiares que no te conocen y amigos, para que también ellos vengan a ti en arrepentimiento y fe y puedan disfrutar, Señor, de una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por las ofrendas que fielmente envías a tu iglesia. Bendice a todos aquellos que han ofrendado, Señor, y que pongas gozo en su corazón, Señor. Bendice la economía de cada familia de esta iglesia, Señor, y trae, Señor, tu sustento. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, Señor, permíteme comunicar las verdades eternas de tu palabra y que ellas traigan, Señor, un consuelo a aquel que esté pasando tribulación, que traiga claridad y fe a aquel que no te conoce, Señor, y lo llames a la vida eterna, pero traiga también, Señor, un mayor conocimiento para tu iglesia, para que por medio de este conocimiento tuyo podamos amarte más y ser fieles a ti cada día, Señor. Bendice, Señor, tu palabra predicada, Señor, a continuación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos y continuamos con este estudio expositivo de este libro. En el capítulo 2 y estaremos estudiando los versículos del 18 al 22. Leamos juntos estos versículos. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él siempre tuvo una tensión constante con los líderes religiosos de Israel. Los escribas y los fariseos eran los representantes de la ortodoxia en aquellos días, los que parecían más apegados a las escrituras. Ningún grupo religioso se opuso a Jesús con tanta firmeza, con tanta violencia, como lo hicieron los escribas y fariseos. La primera controversia fue en torno a la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Estudiamos eso unos domingos atrás, cuando le presentan a Jesús a un paralítico. La segunda se dio en el hecho de que Jesús se sentaba a comer con los publicanos y pecadores. En la enseñanza del domingo pasado vimos esto, cuando Jesús llamó a Leví o a Mateo al arrepentimiento, y él estuvo compartiendo allí con ellos. Fue confrontado duramente por estar
en medio de ellos. Y en la enseñanza de hoy nos enfocaremos en un conflicto que gira en torno al tema del ayuno. Leamos nuevamente el versículo 18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, la primera parte del versículo nos da dos detalles un poco interesantes. Los fariseos se juntaron con los discípulos de Juan. Ese día los discípulos de Juan y los fariseos habían decidido ayunar. Es lo que nos muestra el texto. Y es en esa acción o en esa decisión de estar en ayuno cuando ellos confrontan a Jesús. Pero bueno, el problema aquí, vemos claramente en este primer texto, era la práctica del ayuno. El ayuno es una práctica religiosa que consiste en abstenerse de alimentos, ya sea total o parcialmente, con un propósito netamente espiritual. En la época del Antiguo Testamento, Dios estableció un solo ayuno para el pueblo de Israel. Y lo único que la ley de Moisés exigía era que debían ayunar un día al año, y ese día se llamaba el día de la expiación. Ustedes pueden encontrar esta ordenanza en Levíticos, en el capítulo 16. Y allí está en detalle lo que ellos tenían que hacer en este día. Pero en la época de Jesús, habían algunos judíos que solían ayunar de manera voluntaria cuando estaban pasando momentos de dificultad, y lo hacían para buscar el rostro de Dios intensamente en oración, o cuando querían expresar el dolor y la humillación de su arrepentimiento. Pero después de un tiempo, algunos empezaron a ver el ayuno como un medio de torcer el brazo a Dios para ganar el favor y la misericordia de Dios. Era algo así como decirle a Dios, mírame cómo estoy sufriendo, para que me hagas caso. Pero hubo otro grupo que empezaron a usar el ayuno para mostrar la profundidad de su devoción a Dios. Esto eran los escribas y los fariseos. Ellos usaban el ayuno como su departamento de publicidad espiritual y religiosa. En la época de Jesús, los fariseos tenían la práctica de ayunar 2 veces a la semana, el día lunes y el día jueves. Es por eso que en Lucas 18:10, en la parábola que el Señor allí narró, allí en el versículo 10 aparece el fariseo presentándose allí en el templo, dando su currículo religioso, diciendo que él ayunaba 2 veces a la semana. Y lo hacían de tal manera que todos se enteraban que estaban ayunando. Ellos se esmeraban en mostrar físicamente su cuerpo desnutrido allí, cabizbajo, para que todo el mundo se diera cuenta que ellos estaban ayunando. Bueno, tal parece que este incidente ocurrió inmediatamente después de que Jesús hace el llamado a Mateo y a Leví, y eso lo estudiamos la semana pasada. Pero quiero nuevamente que hagamos un ejercicio de imaginarnos la escena. Vamos a entrar allí en ese lugar de la casa de Mateo o de Leví. Como dije, el texto menciona que los discípulos de Juan y los escribas y fariseos ese día estaban en ayuno. Y Jesús está en la casa de Mateo con sus discípulos comiéndose un gran banquete. Y afuera de la casa, mirando por la ventana, estaban los escribas y fariseos y los discípulos de Juan. Y allí le preguntan a Jesús algo así como, si tú que eres tan espiritual y te haces llamar un verdadero maestro, el enviado de Dios, el que conoce bien las escrituras, ¿por qué estás ahí dentro y con tus discípulos comiendo y con esa gente pecadora? ¿Por qué no les enseñas a ser religiosos como nosotros? ¿Por qué no les enseñas a que ayunen los días lunes y los días jueves como lo hacemos nosotros? Y mira, aquí están los discípulos de Juan, que era el que te hacía la publicidad a ti. También ellos también ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Obviamente se ve que ellos invitaron a los discípulos de Juan para hacer más fuerte la confrontación.
Ellos eran unas personas muy antagónicas con Juan y sus discípulos, pero aquí vemos que ellos se han unido con los discípulos de Juan. Y es entonces cuando Jesús decide aprovechar esa pregunta que le hacen para mostrarles a estos fariseos y de paso para darle una lección también a los discípulos de Juan que estaban allí, que la religiosidad y el evangelio son diametralmente opuestos entre sí. En primer lugar, porque la religiosidad consiste en apegarse a un conjunto de reglas que hace la vida de los religiosos bien miserable, mientras que el cristianismo consiste en tener una relación personal, gozosa y deleitosa con nuestro Señor y Salvador. Veamos el versículo 19, la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Lo que Jesús les dice aquí es que sus discípulos no tenían por qué ayunar. ¿Y cuál era la razón? Porque Él estaba con ellos. Y aquí está afirmando Jesús algo que nosotros también tenemos que prestar mucha atención, porque estar con Jesús es como estar en una fiesta de bodas. Y no como invitados. La analogía que el Señor Jesús está usando es que estamos en la fiesta con Él y nosotros somos la novia y Él es el novio en esa fiesta. Las bodas en la cultura judía de la época de Jesús era un total y grandioso acontecimiento. Las familias de los novios celebraban toda una semana y los novios eran tratados como reyes durante la celebración. Era una ocasión de mucho gozo, de mucha alegría. Así que no era apropiado que alguien quisiera ayunar en medio de una fiesta de bodas. De hecho, los rabinos de esa época prohibían que en la época de bodas y de fiesta alguien decidiera ayunar, porque no tenía coherencia eso. Esa es la figura que Jesús usa aquí para ilustrar el gozo de sus discípulos por la presencia de Jesús con ellos. Muchos imaginan a los cristianos como personas aburridas y amargadas que van por la vida reclutando a los que están gozando demasiado para que compartan su aburrimiento con ellos. Pero, iglesia, eso no es el cristianismo, eso no es ser cristiano. Según la Biblia, el Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Salmo 100 nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, estar con Jesús es estar en una fiesta. ¿Pero quiere esto decir que los cristianos no deben ayunar? No, Jesús no está diciendo eso. Lean nuevamente el versículo 20, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces en aquellos días ayunarán. La figura que Jesús usa aquí es la primera alusión que Él hace a su propia muerte. Allí dice Mateo la palabra quitado y esto realmente transmite la idea de un acto violento. Es arrebatado de la fiesta el novio con violencia. Y allí el Señor Jesús, en forma un poco velada, está diciéndoles, yo estoy aquí ahorita, pero vendrá el tiempo en que me van a llevar a cumplir el propósito por el cual vine, ir a morir a la cruz. El Señor Jesús allí está manifestándole, vendrá ese tiempo en que ya no estaré aquí porque voy a morir para que ustedes puedan vivir. Bueno, esa separación física de Jesús
hacia los suyos iba a traer una nueva etapa en nuestra relación con Cristo, en la que la práctica del ayuno sería necesaria en algunas ocasiones. Los creyentes vivimos en un mundo hostil, estamos en guerra contra el pecado. Así que hasta que Jesús regrese en gloria, nos veremos en la necesidad de ayunar. Pero aquí vemos la segunda diferencia entre el religioso y el cristiano bíblico. Y es que el cristiano hace lo que hace no como una práctica legalista y una obligación moral en su vida para ganar el favor de Dios, sino que el cristiano hace lo que hace como un reflejo de la realidad de su nueva vida en Cristo. Acompáñenme un momento a Mateo, capítulo 6, leamos el versículo 16 y 17, y dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ellos quieren mostrarle a los demás cuán religiosos son, y Jesús dice, ya lo hicieron, ya tienen su recompensa, ya le mostraron al mundo que son religiosos, pero hasta ahí, no tienen más que eso. Y por eso dice el 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús afirma que debemos ayunar y que el ayuno no debe ser practicado para producir lástima delante de Dios, ni para mostrarle a los demás qué tan religioso yo soy, ni mucho menos para hacer un despliegue de esa espiritualidad. Jesús no estaba oponiéndose al ayuno. Él se estaba oponiendo al hecho de usar el ayuno o de ayunar conforme a una regla religiosa, como una imposición moral y legalista que no tiene nada que ver con la realidad de un corazón redimido. Las prácticas religiosas no tienen ningún valor si tu corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio. Ahora Jesús nos va a enseñar a través de dos parábolas que Él no vino a reformar el sistema religioso de los fariseos ni a ningún sistema religioso del mundo. Dice el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El Señor Jesús usó ilustraciones cotidianas para enseñar principios teológicos muy profundos. Jesús dice aquí que si tú pones en un remiendo un paño nuevo, como remiendo en un vestido viejo, cuando laves ese vestido viejo, el paño nuevo se va a encoger y va a romper peor al vestido viejo. Será peor el roto de ese vestido. Y esto significa que cuando tú tienes una vida religiosa y añades a esa vida religiosa a Jesús, tu vida no va a ser nada distinto. No va a ser una vida mejor. Vas a tener a Jesús como una religiosidad más. Y así no funciona el cristianismo. Jesús no vino a mejorar lo viejo. Él vino a reemplazar lo viejo por algo totalmente nuevo. Jesús jamás debe ser usado como un parche en ningún sistema religioso. Es Jesús sin nada más que Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12 el apóstol Pedro dijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Bueno, la segunda ilustración que usa el Señor aquí la vemos en el versículo 22. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Es la misma enseñanza de la anterior. Bueno, en la época de Jesús los odres eran recipientes para envasar el vino. Ellos se fabricaban de pieles de cabra y por el uso perdían la elasticidad. Así que cuando en un odre viejo se echaba un vino nuevo y cuando empezaba el proceso de fermentación, la presión de la fermentación rompía este odre viejo y se perdía el vino y se dañaba el odre. Y Jesús aquí afirma que el evangelio de la gracia no puede armonizar con la estructura del judaísmo ni con ninguna otra religión. El vino nuevo de la gracia solo puede ser echado en un nuevo corazón transformado por el evangelio. Si vienes a Cristo, tienes que despojarte de todo aquello en lo que has puesto tu esperanza y descansar solamente en Cristo y en su obra redentora hecha en la cruz del Calvario. El tema central en estos versículos es que el Señor quiere mostrarnos la gran diferencia que hay entre el cristianismo y las religiones humanas. El cristiano es alguien que ha recibido una nueva vida. Esa nueva vida está en Cristo y en el poder que Él ha derramado en nosotros para vestirnos con un nuevo ser, con un nuevo corazón. Ese poder del Evangelio ha hecho de nosotros un nuevo odre. O sea, el vestido y el odre de su justicia perfecta. Es lo que somos ahora. Un cristiano, según esta enseñanza, es una persona que ha recibido un nuevo gozo también. Habla del cristianismo y lo relaciona con una fiesta. Juan capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y ese gozo consiste en saber que todos nuestros pecados fueron perdonados. Es el gozo de saber que podemos morir en este momento y abrir nuestros ojos en la presencia de Dios. Es el gozo de saber que el Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro Padre. Estos versículos nos enseñan también que el mundo no puede entender por qué un cristiano vive como vive. No pretendas que el mundo entienda tu gozo. No pretendas que el mundo entienda tu nueva vida, tus valores, tus convicciones. Porque tu vida será incomprensible para los religiosos. Y tú que me estás escuchando y no conoces a Cristo Jesús, hoy te quiero invitar a que vengas a Él. Hoy te quiero invitar a la fiesta. Quiero decirte que las puertas de la salvación están abiertas para ti si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga. Iglesia, para terminar, les invito a que en sus signarios busquen el himno 164. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Y gracias al amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, hoy nosotros podemos celebrar también que el gozo de tu salvación se refleje en cada acto de tu vida en esta semana. Vamos a cantar.
Iglesia, estamos despedidos. A la distancia les envío un abrazo en Cristo Jesús y que la gracia y la paz de Dios gobiernen nuestras vidas en esta semana. Y muéstrale al mundo el gozo de tu salvación en Cristo.